Colosenses y hemos pasado a la siguiente sección, que es Colosenses capítulo 4, capítulo 2, versículo 4 al 15, capítulo 2, versículo 4 al 15. Vamos a leer todos juntos. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, refiriéndose a Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que os era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, vamos a ver. Padre, hay esta siguiente sección, hemos visto la salutación, hemos visto, Señor, los versículos 5 a 7, cómo Pablo reaccionó enseguida que escuchó la noticia de cómo los creyentes ahí en Colosas estaban andando, y él levanta acciones de gracias, Señor, a ti, y pide también herramientas para que estos creyentes no se dejaran engañar. Y luego entramos, Señor, en otra sección, una sección doctrinal, en la cual se presenta una exposición de verdades, Señor, relacionadas con el personaje del Señor Jesucristo. Y, Señor, los beneficios que tenemos al estar en Cristo, de redención, de reconciliación. Y, Señor, ahí encontramos todos los tesoros, todas las riquezas que necesitamos. Pero ahora, Señor, entramos en una zona de advertencia, el peligro. Primero doctrina, ahora, Señor, advertencia. Y te ruego que me ayudes en las próximas semanas, Señor, de exponer las verdades que hay aquí, de manera que podamos entender, Señor, cómo también nosotros debemos estar alertas, porque el engañador, el diablo, sigue ahí fuera y muchas veces se mete dentro. Y a veces, Señor, pues utiliza sus artimañas para llevarnos, para hacernos desviar. Así que te pido, Señor, que nos ayudes a prestar atención y nos des capacidad para entender tu palabra. En Cristo Jesús lo pido todo. Amén. Amén. Recordar cómo se divide la epístola, son solamente 4 capítulos, la epístola de Colosenses. 4 capítulos nada más, pero saturada de valiosa información que necesitamos nosotros conocer como cristianos. La primera, ¿os acordáis? Es una sección más personal. Vemos a Pablo presentándose, luego mostrando su preocupación por ellos. Luego presenta una serie de verdades sobre la persona de Jesucristo. Es una sección doctrinal. Nos habla no solamente de la persona de Jesucristo, pero también la obra de Jesucristo,
y luego Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Y nada más terminar esa sección, ya pasando al capítulo 2, es como si se levantara una advertencia que dice peligro, cuidado. Y es en la sección donde nos hemos introducido hoy. Y aquí vamos a ver la posición que tiene la Iglesia en Cristo. Vamos a ver también la responsabilidad que tiene la Iglesia con el Señor Jesucristo. Y luego, y aquí en esta parte de responsabilidad, nos va a hablar de una forma primero negativa. No debe de haber sumisión al antiguo legalismo. No debe haber sumisión a las filosofías del hombre. No debe haber sumisión a la falsa filosofía. Y luego empieza a hablar de una forma positiva, cosas que debemos hacer. Nos dice que primero estamos muertos en Cristo. Si estamos ahí, seremos libres de las ordenanzas terrenales, y al estar en Cristo, no solamente la muerte de Cristo nos afecta, sino también la resurrección de Jesucristo. Nos identificamos con su resurrección. Estamos atados a los principios celestiales. Y luego, ya saltando al capítulo 3, vamos a entrar en una zona ya práctica. Es cuando Pablo empieza a decir, mira, lo que tenéis que hacer es no tanto prestar atención a las falsedades, sino manteneros ocupados. Manteneos en orden, es decir, aseguraos de que estáis cumpliendo con lo que tenéis que hacer, con vuestros deberes. La mejor manera, la mejor defensa en contra de las falsas enseñanzas es seguir las enseñanzas verdaderas. Alguien me dijo una vez que la manera como los banqueros, los cajeros, los hombres que están en caja de los bancos, saben detectar los billetes falsos. Ahora tienen una tecnología, tienen infrarrojos, luz ultravioleta, etcétera, etcétera. Pero antiguamente, cuando no existían estas cosas, tenían el tacto y les enseñaban a distinguir cómo es un billete verdadero. Eran tan sensibles y estaban tan familiarizados con lo verdadero que en el momento en que pasaba un billete falso, lo detectaban. Algo no tenía las mismas cualidades. Pues para que nosotros podamos estar firmes en el Señor, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que estar practicando la verdad. Es la mejor defensa en contra de la falsa enseñanza. Entonces, hoy vamos a entrar hay 3 secciones en el capítulo 2 que quiero tratar. Hoy me gustaría tratar con los consejos que Pablo da a la iglesia. Les habla de que deben continuar, si ya han adquirido cierta madurez espiritual, él quiere más y más. No se conforma con lo que ya se ha alcanzado. Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Su meta era llegar a ser como Cristo. Entonces, les habla de que tienen que seguir progresando, madurando espiritualmente. Y aquí vamos a ver hoy la necesidad, porque es necesario que progresemos todos los días, de que no nos quedemos parados, de que no nos durmamos, de que nos mantengamos vigilantes, alertas. Y luego voy a hablar, Pablo presenta en los versículos 5 al 7 6 cuadros muy interesantes a través de palabras que utiliza ahí. En tres versículos, 5, 6 y 7, presenta palabras que nos sugieren un ejército, nos sugieren un peregrinaje, nos sugieren el crecimiento que produce un árbol bien arraigado, un edificio bien estable, una escuela, tenéis que seguir aprendiendo, y luego un río caudaloso que va creciendo más y más. Todo eso lo vamos a ver hoy. Pero antes me gustaría, no sé si habéis alguna vez escuchado la historia de la liebre y la tortuga. ¿Quién ha escuchado la historia esa? Bueno, si no la habéis escuchado, esta fábula está atribuida a Esopo. Se trata de una carrera entre 2 partes desiguales. Si no la habéis escuchado, es una historia muy interesante, con una moraleja muy interesante. Los niños, yo cuando tenía a mis hijos en casa, eran pequeños, les encantaba antes de acostar, antes de dormir, que les contaran una historia. Y yo me aprendía muchas de estas historias que había aprendido yo de mis padres y de mis hermanos. Pero no conocía la moraleja.
entonces solamente le contaba la historia y luego me di cuenta de que muchas de estas historias tienen moraleja. Y yo quiero utilizar esta historia como respaldo, como ilustración de el por qué no podemos dormirnos. Y trata la historia de esta manera. Dice, en el mundo de los animales vivía una liebre muy vanidosa, que no cesaba de pregonar que ella era el animal más veloz del bosque, y se burlaba de la lentitud de la tortuga. Tortuga, no corras tanto!, decía la liebre, riéndose de ella. Entonces un día la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre. «Liebre, vamos a hacer una carrera. Estoy segura de poder ganarte», dijo la tortuga. «¿A mí?», preguntó la liebre. «Sí, a ti», dijo la tortuga. «Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la carrera». La liebre, muy engreída, aceptó la apuesta prontamente. Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho había señalado los puntos de partida y de llegada, y así empezó la carrera. Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre salió corriendo como una bala. La tortuga se quedó atrás, tosiendo y envuelta en el polvo que había levantado la liebre. Cuando empezó a andar, la liebre ya se había perdido de vista. ¡Pium! Sin importarle la ventaja que tenía la liebre sobre ella, la tortuga siguió su ritmo sin parar. La liebre, mientras tanto, confiado en que la tortuga tardaría mucho, decidió pararse para mirar el horizonte y vio allí un frondoso árbol. Corría una brisa muy agradable. Se sentó allí tenía todo el tiempo del mundo. Se echó un ratito y se durmió. Estaba a gusto debajo de la sombra del árbol. La tortuga siguió caminando paso tras paso, lentamente, pero sin detenerse. Al rato la liebre se despertó, pero al mirar al horizonte vio con pavor que la tortuga le había pasado y se encontraba tan solo a unos pasos de la meta. En un sobresalto salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. La tortuga había alcanzado la meta y ganado la carrera. Dirás, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hoy viendo en Colosenses 2? Bueno, la moraleja aquí es, no se trata de lo bien que corres, sino de lo bien que andas. También hay una lección aquí, también aprendió la liebre que el exceso de confianza en sí mismo es un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos. Ahora quiero que veáis nada más, empezar esto, versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, todos juntos, andad en Él. Entonces aquí vemos el primer punto. Continúen progresando espiritualmente, dice Pablo en los versículos 4 a 7. En la vida cristiana no hay un punto estático. O estamos avanzando o gradualmente vamos deslizándonos hacia atrás. Y el escritor de Hebreos, añadiendo a este pensamiento, dice, vamos adelante hacia la perfección. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Y por lo tanto, si nosotros somos creyentes, seguidores del Señor Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Obedecer, no quedarnos dormidos. Si miras en Hebreos capítulo 5 también vas a ver un ejemplo de aquellos que se quedan como bebés espirituales y los que por el uso han alcanzado la madurez. Muchas veces, hermanos, el problema que tenemos es que no solamente nos dormimos, sino que no prestamos atención. Entonces Pablo aquí entra con este pasaje diciendo, andad en él, la necesidad del progreso. No sé si os acordáis, hace ya 200 años atrás, yo me empiezo a identificar con el hermano Clay. Cuando yo era joven, tenía 18 años, se empezó a poner una publicidad para el Día de los Enamorados, de una alianza especial, ponía un más y un menos. Y la idea era que te amo más que ayer y menos que mañana.
Aquellos que la llevaban era un recordatorio de que si no te amo hoy más que ayer, tengo un problema. Y en la vida cristiana es igual. Cada día debemos estar progresando. Y el apóstol Pablo nos escribe ahí, dice, no quiero, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Lo dice ahí en el versículo 4. Y esto lo digo para que, y luego en el versículo también 18, mirad, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hay aquí dos frases que me gustaría desempaquetar un poquito. Si miras en el diccionario de Strong's, la palabra engañe dice así, engañar por medio de un razonamiento falso. Un razonamiento falso. Empiezan con una idea, empiezan a redefinir términos y te llevan a un razonamiento que es completamente mentira. Y luego la palabra es persuasivas, también aquí en la concordancia Strong's dice que es el discurso adaptado para incitar engaño. Es decir, tienen todo un discurso, pero está diseñado para llevarte al engaño. Y si no conocemos el billete verdadero, si estamos dormidos de alguna manera, vamos a ser engañados. No es quizá, no, es que vamos a ser engañados. Satanás es muy astuto. Si habéis estado en la escuela dominical, habéis visto el capítulo 9 de Josué, que es un capítulo muy lleno de sugerencias, muy lleno de ideas. Los gabaonitas representan aquí al diablo, que es muy astuto, que engaña con palabras, con astucia, con artimañas. Estos falsos maestros que andaban por allí en Colosas tenían estas tendencias. No eran, en mi tierra, en Madrid decimos, no eran trigo limpio. Daban gato por liebre. Usaban palabras y tácticas engañosas. Entonces el término griego que se usa aquí describe el argumento persuasivo de un abogado. ¿Habéis visto estas series donde hay dos abogados y se tiran quizá 2 o 3 meses para estudiar el caso y buscan aquí y allá, intentan buscar cualquier trampa en el sistema para hacer una defensa? Más o menos esa es la idea, de que no tienen un interés en la verdad, sino que quieren buscar todo tipo de medios para meterte una mentira, a fin de que ellos sean los que se escuchen y no al Señor. Entonces Satanás es un mentiroso, amén. Y lleva mucho tiempo engañando. Y hay un refrán que dice, ya sabéis, el diablo sabe más por viejo que por diablo. En Juan capítulo 8, 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y intenta evangelizar de esta manera hoy. Eres hijo del diablo. Pues ya hemos terminado, ¿no? Pero en este caso el Señor Jesucristo comenzó su argumento primero hablándoles de que Él era el Mesías, y muchos creyeron, pero cuando se metió más a fondo, le intentaron apedrear. Y a estas personas que parecían auténticas, que parecía que habían creído en algo, al final, hermanos, el mismo Señor Jesucristo le dice, vosotros sois de esa fuente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y toma nota, las mejores mentiras son las que más se parecen a la verdad, hasta el punto de que son difíciles de distinguir entre verdad y mentira. Si no me creéis, nada más que tenéis que estudiar ese pasaje cuando Satanás se presenta ante el Señor Jesucristo, llevaba 40 días en ayuno, y entonces le presenta ¿cómo? Le presenta la misma palabra de Dios, pero retorcida. Si no conocemos la palabra de Dios bien, caeríamos fácilmente. Dice, es la palabra de Dios. Y muchas veces cuando nos vienen sectas por ahí, los testigos de Jehová, mormones y otras más, incluso el sistema católico que nos rodea, te vienen de esa manera, sutilmente te introducen todo tipo de ideas que no se ajustan a la palabra de Dios.
Y ten en cuenta esto, de que Satanás no dudará en usar su mentira contra los creyentes, no dudará en enseñarte a ti falsamente. Y los creyentes que están distraídos y preocupados en sus quehaceres les son un blanco fácil. Entonces es importante que ejercitemos el discernimiento espiritual. Es importante que continuemos creciendo en el conocimiento de la verdad espiritual. De lo contrario, nos veremos siguiendo ideas, nos veremos siguiendo sueños, metas, que al final nos dejan totalmente cansados y desgastados, preguntándonos, ¿qué he hecho con mi vida? No sé si os contaba una vez que me encontré, yo tenía 25 años, me parece, hacía muchos años, pero salimos a una residencia de lujo que había en Alcalá de Henares, a hacer un poquito de evangelismo con los jubilados que habían allí. Esa residencia era un palacio, era de 5 estrellas. Yo dije, cuando yo me jubile, quiero jubilarme aquí. Impresionante, entrabas y tenía todas las comodidades, parecía un complejo turístico. Digo, wow, pues aquí sería bueno jubilarse. Y intentamos hacer contacto, pero recibimos permiso para hablar allí a los ancianos. Y dije, bueno, ¿qué pueden desear estas personas estando en unas condiciones tan lujosas? Yo era joven. Y dije, Señor, dame a alguien, algún anciano con el que yo pueda hablar. Y de alguna manera miré a la izquierda, a la derecha, perdón, y encontré yo un pasillo muy largo y una silueta de un hombre sentado así con las manos entre la cabeza. Y algo me sobreacogió. Era como, de alguna manera el Señor me estaba preguntando, quizá pueda llegar a ese hombre, algo pasa ahí. Me acerqué a aquel hombre, imagínate un hombre ya con 75, 80 años, en un lugar así, pues sería un hombre feliz, ¿verdad? Sería un hombre con todo lo que una persona puede desear. Pero cuando me acerqué a él le dije, está bien, porque le vi como un poquito apesadumbrado, ¿no? Mira, yo vengo para hablarle de la vida abundante, le dije. Me miró y dijo, hijo, déjame que yo te hable de la vida. La vida es una... Por ponerlo suave, una porquería. Dije yo, wow, en un lugar aquí, decir que la vida es... Y me senté con él y le escuché. Ese día yo no hablé casi nada. Y os digo una cosa, eso fue quizá uno de los mensajes más impactantes que yo he recibido en mi vida. Sobre todo a la edad que tenía. Y me dijo, he trabajado para darle una casa, mejor casa para mis hijos, para mi esposa. Les he trabajado duro para darles una carrera. Les he trabajado duro para darles lo mejor. Ahora estoy aquí y ni siquiera se acuerdan de mí. Lo único que se acuerdan es para pedir. Tragué duro y dije, me dijo otra vez, la vida, hijo, déjame que te diga lo que es la vida. La vida es una basura. Yo salí temblando de allí y dije, Señor, ayúdame a nunca llegar a una situación así, en la que defina la vida de esa manera. Yo quiero, hermanos, la única manera que podemos tener una vida abundante es a través de una relación con Cristo. Y es en Él en la que encontramos un propósito para la vida. Amén. Así que Satanás te va a ofrecer los mejores lujos. Se lo ofreció a Jesucristo, ¿os acordáis? Os va a ofrecer independencia de un ser que te va a poner órdenes, que te va a poner control. Tú mereces ser libre. Vive tu libertad. Tu libertad. Y con ese tipo de mentiras nos ofrece el engaño, solo para destruirnos. Entonces, Pablo primero nos habla de la necesidad de seguir andando en Él. Y entonces ahora pasa a la segunda etapa, en los versículos 5 a 7, donde nos habla de la naturaleza del progreso. O sea, ¿cómo se consigue qué aspecto tiene una persona que está progresando? Y utiliza una serie de cuadros aquí. Yo veo 6 cuadros en una sola palabra o en 2 palabras. Os invito a que os lo veáis conmigo. Miren lo que dice en el versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome
y mirando a vuestro buen orden, toma nota de esas palabras, y firmeza de vuestra fe en Cristo. Orden, firmeza. Son palabras, son términos militares. Se usaban para describir a un ejército que se encontraba sólidamente unido contra el enemigo. Orden habla de distribución del ejército en rangos, cada soldado en su lugar. Ilustra un ejército donde todos están bien compenetrados. Y luego la palabra firmeza describe a los soldados en orden de batalla, mostrando un frente sólido ante el enemigo. ¿Sabéis lo que esta iglesia necesita, hermanos? Estar unida, pero tiene que tener un orden. ¿Y sabe quién es nuestro general, nuestro comandante en jefe? El Señor Jesucristo. De ahí la importancia que se predica la palabra como aparece. Entonces, en el frente, cuando un ejército bien entrenado veía al enemigo acercándose, ¿qué hacían? No sé si habéis visto esa película de los romanos. Vienen con escudos que parecen puertas, ¿no? Y hacen, la coraza de la tortuga. Y cuando viene el enemigo, se ponen todos, solapan los escudos uno con el otro, y luego los demás de atrás ponen los escudos como techo. De manera que no importa cómo caiga la flecha, están protegidos. En el momento que haya una brecha y uno caiga, caen uno por uno. Y Pablo está diciendo aquí, mira, eso es lo que necesitamos tener, ese tipo de unión, de comunión, en la que podamos respaldarnos los unos a los otros, que podamos estar unidos. Habla de orden, de firmeza. Está hablando aquí, nos da el cuadro de un ejército. Pero mira la siguiente palabra en el versículo 6. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esta fue la orden, andad en Él. Fue la orden del apóstol Pablo de andar en el poder del Espíritu Santo. Aquí también la concordancia Strong nos ayuda un poco. Dice así, de la palabra, de abrir y avanzar en el camino, de progresar, de usar bien las oportunidades, vivir, regular la vida. Regular la vida. Es decir, no dejarse llevar por el corazón. Conducirse de tal manera que se pase la prueba. Cada situación, una prueba en la que quiero salir victorioso. Entonces aquí la vida cristiana se compara muchas veces a un peregrinaje. ¿Habéis visto leído la historia de Bunyan? El progreso del peregrino. Tenéis que leerlo. Fue uno de los... Esta historia se escribió en una cárcel, en una prisión. Cuando Bunyan fue arrestado por predicar el Evangelio, y allí en aquella prisión escribió este maravilloso libro que ilustra muy bien cuál es el andar del peregrino cristiano. No somos de este mundo. Amén, pastor, gracias. No somos estamos aquí como peregrinos. Algunos de vosotros que no sois de España, quizás os podéis identificar. Veis el mundo que esto no es Brasil. Esto no es Estados Unidos. Esto no es Venezuela, ¿no? Algunos estáis contentos por eso. Porque las condiciones quizás sean... Pero sabes, si eres hijo de Dios, nada de lo que hay en este mundo deberíamos poder identificarnos con ello. Deberíamos decir, ¿sabes una cosa? Yo ando por aquí como un peregrino. Si estoy en Venezuela, si estoy en Argentina, si estoy en Ecuador, si estoy en España, donde quiera que voy, no me identifico con las ideas que me rodean. Me identifico con las ideas celestiales que Dios me da. Esas son las que me dan esperanza. Esta palabra, andar en Él, parece favorita en el apóstol Pablo. 2 veces aparece en Colosenses y 5 veces aparece en el libro de Efesios. Aquí en el capítulo 1:10 dice andar como es digno del Señor. En el capítulo 1:6 dice andar en Él. En el capítulo 3:7 dice anduviste en otro tiempo. En el capítulo 4, versículo 5 dice andar sabiamente con los de afuera. El antes, el ahora y el después. Que vuestro andar sea diferente. En Efesios aparece ahí en el capítulo 2, versículo 10, 4:1, versículo 17, en fin, aparece, Pablo lo usa constantemente. Es gracioso porque hace años aquí, cuando teníamos un grupo de jóvenes, en una de las reuniones de jóvenes, tenemos 7 más o menos entonces,
Yo hablando de esto de andar con un estilo, dije, quiero hacer una pasarela. ¿Sabe lo que es una pasarela? Salen las modelos. Y cada uno parece que tiene un estilo. Dije, yo quiero que... A ver, Antonio. Juanito, había Juanito. Y se puso a andar en el round y yo andaba. Y había otra y andaba como así. Dije, ¿os habéis dado cuenta de que cada uno tiene un estilo de andar? Sí, se reían unos de otros. Digo, ¿sabes que nuestro andar espiritual debería ser como el de Cristo? Es decir, que la gente cuando nos vea comportarnos, que pueda decir, mira, ese habla, toma decisiones y se comporta como lo haría Jesucristo. Cuando yo leo cómo se comportaba Jesucristo, parece que esa es la misma inclinación. Debe de ser cristiano, ¿no? Seguidor del Señor Jesucristo. A eso se refiere. Pero hay más cuadros aquí, tengo que avanzar. En el versículo 7 nos da un cuadro de un árbol. Mira lo que dice. Arraigados y solidificados en él. La palabra arraigados es un término que se utilizaba en la agricultura. Otra vez, Strong dice lo siguiente: causar que arraigue, fortalecer con raíces, afectar firmeza, quedar clavado, establecer, causar a una persona o cosa, estar enteramente clavado en tierra. ¿Os acordáis del pino que tuvimos aquí enfrente hace 2-3 meses atrás? Había un enorme pino, llevaba ahí décadas, muchas décadas, y estaba creciendo en anchura, y el volumen del pino iba siendo enorme, hasta el punto de que estaba ya levantando la acera, pero no tenía profundidad, creció hacia los lados, y ¿qué pasó? Tuvimos un viento, y lo siguiente que oímos fue un... 3 coches fueron al desguace. Nuestro coche estaba a 1 metro de una de las ramas y Marisa dentro. Cuando salí del culto, Marisa estaba ahí. Y digo, Marisa, ¿no? Y dice, ¿sabes? Yo estaba ahí tranquilo esperándote y de repente oigo el coche hace y miro para atrás y veo ese enorme árbol que había caído y la gente allí llorando. ¡Oh, mi coche! Y dice, y yo estaba ahí tan tranquila. Digo, Marisa, solo tú hacías esto. Pero sabes, lo que quiero decir con eso es que tú puedes tener mucho volumen por fuera, pero poca raíz. Y si ese es tu caso, vas a caer. En el momento que venga el enorme, el viento soplando de una forma contraria, va a caer. La idea que Pablo nos da aquí es, tenéis que estar bien profundo en vuestras raíces, en Él. Una relación estrecha, profunda con Él. Si queréis vencer a los falsos maestros, esas ideologías que muchas veces vas a tener que tener profundidad en la palabra y en la relación con Cristo. De lo contrario va a haber problemas. El cuarto ejemplo nos lo pone en el versículo 7. Mira lo que dice. Arraigados y sobreedificados. Esta palabra sobreedificados es un término arquitectónico. Strong dice que es hacer firme, confirmar, hacer seguro. Y se usa la palabra en el tiempo presente, es decir, siendo sobreedificados. Ahora, no mañana. No lo hagáis a la andaluza. Ya sabéis cómo se hace eso, ¿no? No. Mañana me pondré en orden. Mañana tomaré compromiso. Mañana, cuando tenga más tiempo, empezaré a servir. Mañana, no. Si esa es tu forma de ver la vida, sobre todo el compromiso con Cristo, te digo que vas a tener problemas. Aquí la palabra edificar o sobreedificar que Pablo la usa con frecuencia para decir simplemente desarrollar. El proceso espiritual implica continuar. Acordaos de la liebre, acordaos de la tortuga. No se trata de lo bien que corres, sino lo bien que andas. Todos los días, con constancia, un poquito. Como dice el hermano Timoteo, se ha aprendido una frase, poco a poco.
Eso se lo aprendió el primer día de llegar aquí, ¿verdad? Y yo lo aprendí media hora de llegar aquí, porque vivimos en un sitio donde es poco a poco. Pero, hermano, no se trata de hacer piruetas, no se trata de mostrar gran fachada, decir, mira lo que estoy haciendo, y lo estoy haciendo corriendo. No, es poquito todos los días. Quinta palabra que Pablo utiliza está en versículo 7, habla de enseñanza. Mira lo que dice ahí: arraigados, solidificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. La palabra de Dios es la que edifica, la que fortalece. Y curiosamente Epafras había enseñado bien a los discípulos. Si miráis en el capítulo 1, versículo 7, lo podéis ver ahí, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Él os ha enseñado fielmente. Ahora vienen los falsos maestros y quieren desviaros de eso. Dirás, pastor, eso jamás me ocurriría a mí. Bueno, léete el libro de la epístola de Gálatas. Pablo entra ahí en el primer capítulo y dice, si algún de vosotros, un ángel del cielo, viniera y os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. Otra vez os digo, 2 veces. Aseguraos, y los creyentes en Galacia no prestaron atención y se dejaron llevar por ideologías judaicas, de prácticas y de ceremonias interminables. Cristo no es suficiente, también hay que hacer las ceremonias, y así entraban, hay que añadir algo. Una escuela. Pero los falsos maestros decían, no. Lo que tenéis que hacer es escucharnos a nosotros. Nosotros tenemos algo que vosotros os falta. Seguro estáis satisfechos, ¿verdad? No, pues no sé, algo falta. Nosotros tenemos la respuesta. Y es así como vienen muchas denominaciones, ¿verdad que sí? Si allí no tienes un Pentecostés todos los domingos, es que algo te falta. Ven a nuestra iglesia, allí tendrás un Pentecostés. ¿Sabéis la experiencia Pentecostés? Todos los días tienen que ser Pentecostés. ¿Cómo? Que yo sepa, solamente hubo un Pentecostés. Y la mayoría del tiempo, después de Pentecostés, los cristianos estuvieron luchando. No hubo más Pentecostés, hubo persecución. Pero en esa persecución se mostraron fieles. El tiempo siempre es el enemigo, ¿verdad que sí? Sabéis que yo soy amante de las orquídeas. No sé por qué me ha entrado una fiebre tan grande por las orquídeas y las tilancias y las bromelias, no sabréis lo que es eso. Pero he descubierto una cosa, que para tener... Las demás plantas no me preguntéis, porque no entiendo. Pero de estas 3 plantas me gusta cuando por fin florecen y te dan una flor preciosa. Las tilancias demuestran son plantas del aire, no necesitan tierra, no necesitan agua, solamente se alimentan de lo que hay en el ambiente. Pero si las sabes cuidar, te dan una flor muy sofisticada, muy exótica. Y hace unos meses atrás me salió una de ellas, me dio un color rojo precioso, en el medio un color morado con una serie de amarillos, y dije yo, ¡wow! Pero sabe que tiene que tener las condiciones ideales. Y si entiendes algo de orquídeas, te darás cuenta de que vas a tener que cuidarlas. No hace falta mimo, pero sí hace falta darles lo que necesitan. Agua no demasiada, dependiendo del mes, diferente cantidad. Fertilizante de vez en cuando, no siempre, pero cuando en cierta época del año. De vez en cuando vas a tener que limpiar las hojas, vas a tener que mirar si hay parásitos. Y cada 2 años así vas a tener que arrancarla de su medio, de la corteza, limpiarlas bien debajo del grifo, quizá con agua oxigenada y con mezcla de agua, para desinfectar y luego meterlas en corteza nueva, porque la corteza vieja tiende a hacerse acidosa y ya no es beneficiosa. Sí, hay una serie de detalles. Y dices, ¿y todo eso para qué? Porque si no lo haces así, la orquídea se muere. Me han regalado 4 orquídeas el otro día. Estaban en un estado pésimo. Pero dije, va a ser mi desafío
resucitarlas. ¿Y qué tuve que hacer? Poner todos esos ingredientes en marcha. ¿Sabe qué pasa? Solamente una semana después la orquídea están ya las hojas bien llenas. Y yo sé que tienen están bien llenas, van a dar buenas flores en su momento. Mira, vale, gracias pastor, yo necesitaba eso. Mira, esto que tiene que ver con lo que estamos viendo. Hermanos, que nosotros vamos a florecer, vamos a dar fruto, vamos a poder mantenernos vivos día tras día si utilizamos los ingredientes y las instrucciones que el Señor Jesucristo nos da. Si no, vamos a ser víctimas. ¿Entendéis? Vamos a ser como la liebre. Yo no necesito, me voy de vacaciones. Tengo todo el tiempo del mundo. En fin, aquí el apóstol Pablo, hermanos, nos da todos estos cuadros, pero lo que más me gusta, no lo que más me gusta, pero me gusta cómo termina en el capítulo 2, versículo 7, dando gracias a Dios. En Colosenses 2:7 dice, pero añade más, abundando en acciones de gracias. Esto funcionaría así. Si yo dijese, hermano, alguien tiene que dar gracias a Dios, todos los hermanos, yo primero. Así. El otro día, viendo un vídeo que me prestó el hermano Clay en una de las escuelas dominicales de la iglesia allí de Estados Unidos, vi curiosamente en la pared un árbol con muchas hojitas. Y ponía el árbol de la gratitud o de acción de gracias. Dije, wow, qué buena idea. Y le he encargado a Marisa que con los niños hagan el tronco del árbol y vamos a quitar las flores que tenemos allí, el reloj, y vamos a poner un árbol sin hojas y cada uno podrá hacer una hojita y poner una acción de gracias. Ojalá llenemos la pared de hojitas que expliquen lo agradecidos. Porque la gratitud la suele expresar los más maduros en Cristo. Los que están más arraigados, andando en comunión con el Señor, se dan cuenta que Dios está activo en cada detalle de su vida y son agradecidos. Pablo hace esto constantemente en sus epístolas, siempre dando gracias, aquí sobreabundando. Así que cuando quitemos eso, vamos a ver cómo está la iglesia en cuanto a gratitud. La semana que viene vamos a ver la siguiente sección. Pero mi consejo para vosotros es el mismo, y para mí es el mismo que Pablo: seguir progresando. No nos quedemos dormidos. No nos quedemos dormidos. Amén. Sois unos tacaños, ¿no? Con el tema de la meditación. No nos quedemos dormidos, sino progresando. Vamos a ver bien y vamos a ver cómo. Parece que estamos dormidos. Vamos a ver. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por lo que hemos podido ver en esta sección. Hay mucho más, pero aquí hemos podido ver, Señor, que a veces sí, nos quedamos dormidos, nos quedamos aletargados, nos mantenemos distraídos con todo tipo de títeres que se nos pone delante de la nariz, ofertas que el mundo hace, y todas estas cosas, Señor, nos alejan de ti, impiden, Señor, que echemos raíces, que estemos bien firmes, bien establecidos, impiden que podamos seguir adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, impiden, Señor, pues esos 6 cuadros que hemos visto, Señor, no se producirían si nosotros, Señor, nos mantenemos distraídos. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en Cristo y, Padre, que esta iglesia pueda no solamente crecer en número, ojalá así sea, con personas nuevas que reciben a Cristo, sino que las que ya están en Cristo vayan madurando, creciendo, viendo la importancia de mantenerse unidos con el resto de la iglesia. Sé tú, Señor, nuestro Señor. Sé tú nuestra guía, nuestro general. Sé tú, Señor, el que nos mantiene. Ayúdanos a mantenernos siempre con los ojos puestos en ti. Ayúdame a mí, Señor, en la parte que me has dado en esta iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Amén.